Bienvenidos, gracias y enhorabuena al segundo podcast, El Universo. Con motivo de las elecciones del 10 de noviembre, la temática de este segundo podcast va a ser la política. Creemos que como universitarios debemos profundizar en este tema que nos implica a todos, ya que es un pilar de la universidad, el servicio a la sociedad. Gemma, por favor, recuérdanos cómo es la situación después de las elecciones. El Universo, con Cristina Cañete y Gemma Pérez. Pedro Sánchez vuelve a ganar las elecciones generales, pero sigue sin llegar a la mayoría. Vox, tercera fuerza política, y Ciudadanos cae, lo que conlleva a que su líder Albert Rivera y el secretario general José Manuel Villegas abandonen el partido. El PSOE y Unidas Podemos han pactado un preacuerdo con la vicepresidencia en Pablo Iglesias, Carmen Calvo y Nadia Calviño. Esquerra Republicana pide una mesa de diálogo a Sánchez para llegar a algún acuerdo y acercarse así a una mayoría. Y por último, remarcar que la CUP vuelve a conseguir escaños y el fenómeno de la despoblación Teruel existe entra al Congreso de los Diputados. Ahora que tenemos en mente la situación en la cual nos encontramos, queremos ir más allá de los titulares para profundizar en su significado y su relación con otros temas muy importantes. A hombros de gigantes, con Juan Pablo Serra. Hoy tenemos en El Universo a Juan Pablo Serra. Como todos sabemos, es profesor de formación humanística y especialista en filosofía política. Lo podéis conocer ya que es el responsable del módulo de globalización en el PDL de la ELU. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotras por invitarme. Venimos de unas elecciones que traen mucho de lo que hablar. ¿Qué opinas a rasgos generales sobre lo que ha ocurrido en estas elecciones? Bueno, en principio es como muy previsible. Quiero decir, ha sido una jugada del presidente de gobierno que a todas luces ha salido mal. Ha habido una pérdida de votos muy notable, tanto del PSOE de Sánchez como de Unidas Podemos. Y no es nada que no estuviera ya medio pronosticado por las distintas encuestas, con lo cual, en principio, la impresión general que tienes es ha sucedido lo esperado. ¿Qué ha podido pasar? Pues aquí no soy nada original. Aquí, vamos a ver, la coincidencia entre los analistas es muy parecida. Ha pasado la sentencia del proceso clarísimamente y luego, evidentemente, la falta de acuerdo para formar gobierno que hemos tenido estos meses, pues hombre, ha generado cierto cansancio en la gente. También hay que decir una cosa, que el cansancio de la gente viene de antes. Esto es de hace varios años ya. No es ningún secreto tampoco decir que vivimos un cambio de época. Y una de las cosas que son típicas de un cambio de época es la desafección o la insatisfacción con el régimen político que uno tiene. Y a España nos ha llegado de sopetón en los últimos dos años, quizá antes, con la aparición de nuevos partidos. Y eso lo que muestra, por lo general, es un cansancio del ciudadano que no sabe qué puede esperar del régimen político que tiene. ¿Y puede haber también un cansancio por la repetición de las elecciones, por el bloqueo político? ¿Cómo puede afectar eso? Sí, totalmente indudable. O sea, y sería peor si hubiera unas terceras. Pero sí, o sea, hemos votado en 4 años 4 veces al final. Hombre, esto genera cansancio. Por otro lado, también conviene ser también medio críticos con nosotros mismos. O sea, nos quejamos mucho de que no participamos en política, de que no tenemos poder de influencia, y cuando nos mandan a ir a votar, pues nos quejamos, ¿no? O sea, bueno, también hay que hacer un poco de autocrítica. Por otro lado, la crítica es legítima, porque lo que no pueden hacer los políticos es estarnos preguntando cada 2x3 lo que ellos no pueden resolver. O sea, la crítica de la gente es muy legítima. Precisamente has comentado que los políticos, que la gente los recrimina, que no han puesto de su parte, precisamente porque se ha visto algún tipo de incapacidad por hacer pactos, y en cambio en otros países de Europa es algo común. ¿Cree que se puede llegar a una política que tienda más al pacto ahora que ya se ha roto totalmente el bipartidismo en España? La tradición de pactar en España no es una tradición ajena a nuestro país. Lo que pasa es que nos cuesta verlo porque no es tan público y publicitado como en otros. Léase el caso francés con la cohabitación, o léase el caso alemán con la gran coalición que siempre hacen socialdemócratas y democristianos. Pero nuestro país sí tiene tradición pactista.
Lo que pasa es que se hace a otro nivel. Quizá no en el gobierno, pero sí a nivel de Estado. Yo creo que cuando se ven en el vértigo, creo que ahí sí les entra un poco de responsabilidad. Pasó cuando echaron a Pedro Sánchez y dejaron gobernar a Rajoy, y yo no creo que no pudiera pasar ahora. O sea, quiero decir, es improbable porque Pablo Iglesias tiene muchísimas ganas de entrar en el gobierno, pero tampoco es imposible. Yo personalmente no conozco a muchísimas personas que digan yo soy claramente derecha, yo soy claramente de izquierda, y tenemos un gran grupo de población de indecisos. ¿Qué determina a una persona que no tiene un afecto específico por un partido o por un bloque a decidir algo? Porque a mí, por ejemplo, me parece muy complicado identificarme al 100% con todas las propuestas a nivel humano. Es una complicación tener que decir, sí, yo soy de este partido. A ver, existe lo que se llaman las identidades políticas. Una identidad política se define por la idea que tú tienes de cuál es el orden político-social y cómo, o sea, qué papel juega la acción que tú puedes ejercer en ese orden. Política de derecha, la condición natural de los seres humanos es el conflicto, en fin, los problemas, mientras que la identidad política de izquierda entiende que el estado natural de los seres humanos es la felicidad, la falta de conflicto, en fin. Entonces, bueno, pues pero eso lo vas descubriendo con los años, ¿no? Según vas madurando y haciéndote una idea del mundo, pues terminas en un lado o en otro. De hecho, en función de la idea que tengas del orden y de la acción dentro de ese orden, ¿qué puedes hacer para mejorarlo, empeorarlo, reformarlo, cambiarlo? Te vas a un lado o a otro, pero esto no se descubre de la noche a la mañana. Casi la mayoría de la gente hereda la identidad política de la familia o del entorno. Cuando uno es consciente, cuando uno adquiere conciencia política, que suele haber rupturas y entonces la gente va más a la parte izquierda. Ahora, es verdad que eso no significa que uno comulgue con todo, evidentemente. Pero lo que sí es cierto es que es muy raro que una persona, por ejemplo, que se identifica con la derecha, te diga cosas como que la voluntad del pueblo está por encima de la ley. Es muy raro. Mientras que no es extraño que una persona que tienda a comulgar o a simpatizar más con la izquierda, eso le parezca bien, ¿no? Por encima de la ley está pues, la voluntad del pueblo, la soberanía del pueblo, lo que diga la gente, tal. Bueno, o sea, son dos cosmovisiones, incluso a veces hay antropología, hay una metafísica distinta incluso, y a veces yo creo que entra más por ahí la identidad política que tú tienes, ¿no? ¿Y crees que realmente sabemos lo que votamos? Porque estoy casi convencido de que la mayoría de los votantes no miran el programa de los partidos políticos y directamente votan pues, por lo que ven en la televisión o en los medios de comunicación. ¿Cómo influye esto a la política, principalmente en los jóvenes? Pues mira, hoy en día muchísimo, pero muchísimo más de lo que nos pensamos. A mí si me preguntas, yo nunca he leído un programa de un partido, nunca. Como mucho me acerco a la web y veo un poco las propuestas que tienen, pero nunca me he dedicado a leer un programa. Alguna vez tendré que hacerlo, lo confieso. Pero porque tampoco creo que los programas definan un partido, o sea, al final, y más en estos tiempos. Quizá en el nivel municipal, pues todavía sí tiene sentido un programa, eso sí que los he leído. Porque ahí sí se pueden cumplir, ¿no? O sea, cuando Ciudadanos representa a la Comunidad de Madrid y te dice vamos a hacer todo esto, pues al final de año van como luciendo y fardando. Ya hemos cumplido el 70% pero eso se puede hacer porque se puede comprobar. O sea, el grado de cumplimiento de un programa, yo creo que a menos escala, más fácil. Pero a nivel nacional, a nivel supranacional, o sea, complicadísimo. Los programas de partidos son más bien promesas, esperanzas de lo que haríamos y la coyuntura. Pero claro, si de pronto tienes una crisis económica, a la porra el partido. De hecho, el partido es el programa te ata, porque tienes que tomar decisiones que no has contemplado. Entonces, o sea, en ese sentido, y fijaros en el mundo de hoy que las cosas, la velocidad a la que avanzan son espectaculares. Entonces, claro, atarte un programa es complicado. Por otro lado,
a veces también pensamos en los programas y cometemos el error del pensar que la política se puede entender así, ejecutar ideas. ¿No? Idea, plan, ejecución. Eso es una concepción racionalista de la política. Pero la política no es eso. La política es acción, es gobierno, es orden. O sea, son muchas cosas. No, y la parte de ideas no siempre es la principal. Tenemos un nuevo fenómeno en estas elecciones, que es Teruel existe, de la España vacía. ¿Cómo afecta la aparición de este nuevo partido, todo el problema que hay respecto a la España vacía y también la dinámica que tenemos en España de la ley DONT? La ley DONT estaba pensada precisamente para integrar a la gente de las partes más despobladas, otorgándoles un extra de diputados, o sea, dándoles más representación que la gente de la ciudad. Pero, claro, el problema al que se están enfrentando cada vez más políticos en más democracias, no necesariamente solo en España, en Canadá pasa lo mismo, es que la diferencia que empezamos a ver en el electorado y en los ciudadanos en general es esa. O sea, ya no es tanto la de ricos y pobres cuanto la de urbanitas y rurales. Porque el urbanita al final tiene todos los servicios a disposición, facilidades para el transporte, viajar, tener la vida muy bien resuelta. Y claro, en la España despoblada hay servicios que no llegan, hay oportunidades que no se dan. Bueno, la aparición de este partido, bueno, pues como la de tantos otros regionalistas, si veis la lista entera de los partidos que se han presentado y que no han sacado escaño, esa impresiona mucho. La mayoría son de este tipo de partidos. ¿Qué pasará con estos partidos? Pues depende. Si son útiles para sus regiones, pues les seguirán votando. Si se ve que no y que nada, la gente volverá a los partidos mayoritarios. Eso para mí es indudable. Habrá que ver. Y por último, que también es relevante en estas elecciones, Albert Rivera dimite como dirigente de Ciudadanos. ¿Qué análisis haces de lo que ha ocurrido? A mí me sorprendió. Por otro lado, me pareció coherente con su personaje y con todo lo que él ha estado diciendo todos estos años. O sea, él no es un tipo formado en la política. O sea, él ha tenido trabajos antes de la política, no muchos, pero ha hecho algo. Y él siempre lo ha dicho, que él estaba en la política de paso, para servir al país y tal. Con lo cual, en principio, me parece coherente. No pensé que lo fuera a hacer, la verdad. Porque es verdad que a la hora de la dimisión, o sea, los políticos en España son muy reacios a ese tipo de cosas. Prefieren esconderse en otras excusas o otras maneras de resolver el tema. Sí, pues vamos a convocar un congreso general, o en fin. Pero me sorprendió mucho. Por otro lado, para mí, Ciudadanos, os lo confieso, siempre ha sido un enigma. Nunca he entendido bien. O sea, entiendo el origen en Cataluña. Allí me pareció un partido valiente, necesario. Cuando pasaban al terreno nacional, bueno, estaba un poco a la expectativa de qué pasaría. En las últimas elecciones les fue muy bien. Y han pinchado. A mí me cuesta ver exactamente quién es el electorado de Ciudadanos. Hay una vieja discusión en España sobre si existe la tercera España, ¿no? Y para cerrar, una frase, una palabra que resuma estas elecciones y el futuro político de nuestro país. A ver. Pues una frase para estas elecciones. Sorpresa relativa. ¿Vale? Sorpresa relativa. Y el futuro para nuestro país. Mejoremos el sistema. Yo diría. Mejoremos el sistema. Dado que la gente ya no confía tanto en los partidos del sistema, veamos si podemos mejorar el sistema. Además, hoy va a estar con nosotras Alejandro Requeijo, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, periodista en Voz Populi y colaborador habitual en Televisión Española y en Telecinco. Además, estuvo en la noche de las elecciones en la televisión pública comentando la actualidad. Vamos a contactar con Alejandro por llamada telefónica. No ha podido estar hoy en el estudio con nosotras, pero considerábamos interesante contar con las claves que nos puede aportar en la situación política que vive nuestro país. Estás escuchando El Universo con Alejandro Requeijo.
Gemma. Hola, buenas, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué vamos a hacer con los pactos? ¿Qué va más allá de el pacto entre el Partido Socialista y Unidas Podemos? ¿Qué va a pasar a partir de aquí? Bueno, pues yo creo que hay mucha incertidumbre, ¿no? Es decir, yo creo que si desde Madrid existen presiones y existen voces que ven con dificultad la posibilidad de llegar a un acuerdo con Esquerra Republicana, si entendemos que esa ha sido la apuesta o de momento es la negociación que está intentando el Gobierno, también hay que tener en cuenta que desde el prisma de Cataluña la situación de Esquerra Republicana tampoco es cómoda, tampoco es fácil. Ahora mismo en Cataluña se está viviendo un clima preelectoral donde hay la posibilidad de que haya un adelanto de las elecciones ordenado por el presidente huido Carles Puigdemont. Y en ese sentido Esquerra mira de reojo al resultado electoral de las últimas elecciones generales, ¿no? Es decir, ese auge, ese aumento de la CUP que ha logrado entrar en el Parlamento, y luego no quiere cederle ningún tipo de baza política al universo de Convergencia y Unión, ¿no? Ahora PDeCAT. Y en ese sentido, cualquier movimiento en falso de cara a negociar con el Gobierno, insistimos y recordemos ese Gobierno bajo el cual han sido condenados e encarcelados los líderes del proceso, podría significar darle una baza política a los rivales históricos de Esquerra Republicana, ¿no? Es verdad que todos los sondeos y todas las encuestas otorgan a Esquerra Republicana una victoria en caso de que hubiese elecciones en Cataluña, pero bueno, todo lo que sea cederle espacio a sus rivales políticos es algo que el partido que todavía hay desde prisión en cabeza Junqueras pues no pierde de vista, ¿no? ¿Y qué le queda ahora al Partido Popular? ¿Qué tiene que hacer frente a estos resultados electorales y frente a este pacto que se prevé que pueda ser un nuevo gobierno? Bueno, pues el Partido Popular yo creo que lo que tiene que hacer es esperar, porque claro, sus votos no son relevantes en el sentido de que no pueden hacer un gobierno alternativo, y el apoyo que le podrían brindar en un momento determinado Vox o Ciudadanos tampoco da la suma, ¿no? Por lo tanto, ahí sobre el horizonte otea la posibilidad de que el Partido Popular pudiese en un momento determinado hacer una abstención, lo que se ha denominado como abstención patriótica, para que eche a andar la legislatura. Y bueno, luego ya veremos si en pactos puntuales, si se establecen más o menos condiciones de cara a Cataluña, de cara a la negociación de los posibles presupuestos. Eso habría que verlo, pero es verdad que de momento el gobierno de Pedro Sánchez no está por la labor de ir más allá. Es verdad que en ocasiones Pedro Sánchez sí que ha pedido al Partido Popular, a Ciudadanos, que desbloqueen la situación, es decir, que le permitan una investidura prácticamente sin condiciones. Claro, plantear eso a día de hoy es un poco una quimera, ¿no? Es un poco irreal. Ese pacto, esa gran coalición que se ha esbozado desde algunos sectores, también desde los sectores económicos, parece a día de hoy bastante improbable. En los últimos días incluso el Partido Popular se descolgó con la oferta de apoyar a un gobierno del Partido Socialista siempre y cuando el candidato no fuese Pedro Sánchez. Claro, plantear eso a día de hoy dentro del PSOE, donde ni se atisba un liderazgo alternativo al de Pedro Sánchez, es prácticamente un brindis al sol, directamente no querer pactar. Eso a día de hoy, Gemma, pero de cara a las próximas semanas esto puede dar muchas vueltas. Como sabes, Esquerra Republicana ha sometido a la posibilidad de pactar con el Gobierno a una encuesta entre las bases, donde se establece claramente en la pregunta ese escenario de hacer una mesa de diálogo centrada en la resolución de lo que ellos llaman el conflicto en Cataluña, ¿no? Y por tanto eso encarece el apoyo de Esquerra Republicana y también dificulta la posibilidad de llegar a un acuerdo que dé la suma para la investidura. ¿Y qué reflexión tiene que hacer Pablo Casado a día de hoy? ¿Ha sido en parte problema de Pablo Casado o han sido en general los entornos del partido lo que ha afectado a que los resultados no sigan siendo de todo tan buenos como se podían esperar? Pues la solución no es sencilla y yo desde luego no la tengo, ¿no? Y como sabes, dentro del partido pues ahí se han manifestado, por así decirlo, dos almas o dos familias, una muy partidaria de prestar apoyo al gobierno, encabezada por Núñez Feijóo, que es un personaje que bueno, en las últimas elecciones evidentemente se ha hecho fuerte en Galicia, en su feudo, y que siempre cuando hay una cita electoral como que reaparece un poco con el ánimo de marcarle el paso al líder nacional, que es Pablo Casado. Pero sin tener una solución a qué es la mejor estrategia que debería seguir el Partido Popular, yo creo que no podemos perder de vista que al PP le ha pasado algo muy parecido a lo que le pasó al Partido Socialista en su día, y es que
igual que el PSOE. Por la izquierda le apareció Podemos, y recordemos aquellas elecciones donde estuvo a punto de darle el sorpaso. Bueno, pues ahora al Partido Popular por la derecha le ha surgido Vox. Y en esa relación yo creo que va a estar un poco el futuro del partido. Cuando digo esa relación es porque, si recordáis, cuando fueron las primeras convocatorias, la primera convocatoria electoral para el mes de abril, el Partido Popular tuvo un discurso en el que, por así decirlo, quería eclipsar a Vox siendo más que Vox. Y aquello, bueno, pues a la vista está, ¿no? Cosechó los peores resultados del Partido Popular, también por el auge de Ciudadanos. Ahora, después del batacazo electoral de Ciudadanos y con una apuesta política diferente que ya se ensayó de cara a las elecciones autonómicas y municipales y le dio al PP ese salvavidas de ganar en Madrid, pues es por la vía por la que continuaron de cara al 10 de noviembre. Y, hombre, mejoraron resultados, pero como apuntas, es verdad que siguen sin darle los votos, siguen sin darle la suma, con la amenaza extra de que, si bien Ciudadanos, al menos de momento, ha quedado, pues por así decirlo, aparcado como enemigo electoral, el caso de Vox es todo lo contrario. Ha doblado en apoyos, ha aumentado en votos y, por tanto, el PP de Pablo Casado no puede estar del todo contento. ¿Puede llegar Vox a adquirir el papel que tiene a día de hoy el Partido Popular? Ni idea. Eso es mucho decir, porque, bueno, por mucho que... te lo digo de otra manera, es que España no es Twitter, ni España es Instagram, ni España es Facebook, donde ni siquiera es La Sexta, ni tampoco Televisión Española, ni es Mediaset. Es decir, luego España es un país bastante más complejo y se demuestra, yo creo, en cada elección. Por lo tanto, muchas veces quien está muy familiarizado con los medios, con las redes sociales, tiene un poco la impresión o cae un poco en el error de sobredimensionar a Vox. Y si bien es verdad que ha sacado muchos votos y muchos apoyos, es verdad que darle el sorpaso a un partido tradicional con todas las estructuras, con esa implantación territorial en toda España como tiene el Partido Popular, es mucho más complicado que salir beneficiado en unas encuestas o haber cosechado un grandísimo resultado para un partido tan joven como es el caso de Vox, ¿no? Pero sinceramente yo no tengo muy claro si Vox ha tocado techo o tiene todavía más capacidad de crecimiento. Y los que tampoco esperaban su resultado electoral han sido Ciudadanos, y ya a día de hoy no solo podemos ver la caída que ha tenido Ciudadanos, sino también el abandono de sus principales líderes, tanto Albert Rivera como el secretario general. ¿Qué análisis tiene que hacer Ciudadanos a día de hoy? Pues tiene que hacer, yo creo que mucho análisis y mucha autocrítica, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues es un partido que en muy poquito tiempo ha pasado de ganar las elecciones en Cataluña a darse un batacazo electoral enorme en las elecciones generales. Y es verdad que es un partido que ha estado sometido a diversos bandazos en decisiones clave, y yo creo que le ha pasado factura. Ciudadanos ganó las elecciones en Cataluña, como te digo, y ni siquiera se presentó una investidura. Ciudadanos hizo la apuesta de concurrir a las últimas elecciones en clave local en Barcelona de la mano de Manuel Valls, y aquella relación también salió mal. Ciudadanos hizo toda su apuesta a que iba a salir después de abril un gobierno formado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, y en esa fue su apuesta, fiarlo todo a una legislatura larga con un gran apoyo, con un gran grupo parlamentario que había resultado de las elecciones de abril, y en ese sentido intentar ejercer el papel de liderazgo en la derecha. Claro, la repetición de las elecciones trastocó toda aquella estrategia, y los ciudadanos, en cierto modo, culparon a Ciudadanos, por un lado, de la repetición electoral, y por otro lado, hubo mucho votante tradicional de Ciudadanos que siempre vio al partido no tanto como una alternativa al Partido Popular, sino como un partido bisagra, un partido en el que se podrían apoyar los dos grandes partidos para no depender del nacionalismo. Entonces, en ese sentido, yo creo, esa es mi opinión personalísima, cuando el votante de Ciudadanos vio que el partido ya no valía para eso, que ya no ejercía esa función, pues se fueron a buscar otras alternativas que, según los resultados del 10 de noviembre, se traducen en más apoyo para el Partido Popular y más apoyo para Vox. ¿Hubieran sido los resultados electorales diferentes si no hubiera coincidido las elecciones con la exhumación de Franco y la sentencia del procés?
Pues yo creo que es diferente. Yo creo que la exhumación de Franco no ha tenido una incidencia muy grande sobre el resultado electoral. Sinceramente lo creo. Porque ha sido una campaña marcada absolutamente por Cataluña. Y eso es algo que yo creo que los gurús de la Moncloa y del Partido Socialista no vieron venir con claridad. Sí, yo creo que contemplaban que hubiese respuesta o protestas en Barcelona, pero no del cariz que tomaron. Yo creo que eso ha aglutinado más voto en torno a Vox que la exhumación de Franco. Es opinión personal, ¿eh? Pero el relato de toda la campaña ha girado en torno a Cataluña, cosa, por cierto, que intentó que así fuese el Partido Popular en las elecciones de abril y que no lo consiguió. Apenas, si recordáis, en la campaña electoral para las elecciones de abril apenas se habló de Cataluña, cuando todavía estaba muy reciente eso que se está recordando ahora tanto, como fue la entrevista de Pedralbes, ¿no?, donde el independentismo catalán planteó la figura de un relator para canalizar las conversaciones entre el gobierno y la Generalitat. Y en ese sentido yo creo que sí, que la sentencia del proceso ha tenido una incidencia clara y no tengo tan claro que lo haya hecho la exhumación de Franco. Vale, pues Alejandro, pues muchísimas gracias. Y hoy, en Espacio ELU... Este fin de semana hemos vivido el primer fin de semana de la ELU y como ya os adelantábamos, la temática ha sido el ocio. Para andar en este tema hemos contado con una visita al MSI, el visionado y reflexión de la película Días de Furia, diversas charlas, grupos de trabajo, un juego al estilo Atrapa la Bandera y ya la mítica asamblea final. Agenda ELU. Actualiza tu calendario. ¿Te gustaría que todos los CELUs llevasen tu diseño en una sudadera? Tienes hasta el 10 de enero para presentar qué es la ELU para ti. El ganador recibirá como premio una sudadera gratuita y los beneficios recaudados se destinarán a la acción social de verano. Además, también se anunciaron las primeras Elumpiadas. Se estima que se celebrarán en Madrid el 18 de abril, pero toda la escuela está invitada a formar parte de este evento. No te pierdas esta oportunidad de vivir la comunidad ELU. Y os recordamos que podéis contactar con nosotras en Twitter e Instagram en @eluniverso_UFV. Y para cerrar este programa no queremos olvidarnos de esa reflexión de con quién tanto que hemos hablado en el fin de semana. Por eso queríamos agradecer a esos profesores que han colaborado con nosotras, como Juan Pablo Serra o Alejandro Requeijo, pero tampoco olvidarnos de Borja García, que colabora con su voz, y a Rodrigo Guerra por su ayuda tecnicándonos. Y desde el Universo queremos felicitar a nuestro director académico, Juan Serrano, y a su mujer Paula, ya que acaban de ser padres de su primera hija, Blanca. Y terminamos este podcast con ese con quien tanto. Bienvenidos, gracias y enhorabuena.